Hermanos, este tema es parte de la serie que se está llevando, que son prácticas cristianas. Es la serie Prácticas Cristianas y pues hoy me tocó dar el tema 2, que pues bueno, yo no sé por qué siempre me tocan temas que digo, híjole, siento como que los regaño a los hermanos ahí en la iglesia, pero pues bueno, recuerden que siempre el primero a quien Dios habla pues es al que está aquí al frente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con este segundo tema. Este segundo tema se llama establecer un tiempo diario con el Señor. Establecer un tiempo diario con el Señor. Y pues antes de iniciar, acompáñenme, vamos a dar gracias por este tiempo. Vamos a dar gracias por este tema. Señor Padre hermoso, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar aquí, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das de ti, de tu palabra. Te ruego, Señor, que seas tú hablando a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que no sean mis ideas, que no sean mis palabras, Señor, sino que seas tú, Padre, hablando a cada uno de ellos. Que seas tú, Señor, quien bendiga cada una de las vidas de mis hermanos. Y que seas tú, Señor, quien fructifique en sus corazones tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y pues como les decía, hermanos, el tema, establecer un tiempo diario con el Señor. Y pues como sabemos, en cualquier tipo de relación que nosotros podamos llegar a tener y algún tipo de relación que realmente tenga un valor para nosotros y que querramos que crezca, que se desarrolle esa relación, pues bueno, la comunicación siempre es esencial. Un claro ejemplo lo podemos ver en nuestra familia. ¿Quién mejor que nadie conoce mejor a nuestra familia? Nosotros como padres conocemos muy bien a nuestros hijos nos conocen muy bien a nosotros como padres. ¿Por qué? Porque siempre hay esa relación, siempre estamos día a día en esa relación con cada uno de ellos. Entonces, de esa misma forma, nosotros como cristianos, como hijos, ¿de quién somos, hermanos? De Dios. Entonces, ¿con quién tenemos que tener esa relación? Con Dios. Una relación diaria con Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros hablemos, escuchemos al Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Amén. Y de esta forma, pues bueno, vamos construyendo esas relaciones con esa fuente de vida y verdad. Es decir, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y para eso, hermanos, vemos esta exhortación en Josué 1, versículos 7 y 8. Acompáñenme, vamos a leer Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí estamos viendo esa exhortación a tener siempre presente en aquel tiempo lo que era la ley, ¿verdad? Pero ahora para nosotros es la palabra de Dios completa. Versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué, hermanos? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué pasará, hermanos? Harás prosperar tu camino y ¿qué más? Todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, recordemos siempre la palabra de Dios. Muchas veces nos exhorta, nos confronta, pero todo lo que está escrito en ella es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento, tanto espiritual como personas independientes, como personas de familia, como congregantes de una iglesia. Todo lo que viene en la palabra de Dios es para bien de nuestra vida. De igual forma, podemos decir, pues es que eso nada más está en el Antiguo Testamento. Bueno, también Santiago vemos cómo nos hace esa exhortación de ser fieles a la palabra de Dios. Santiago 1, versículos 22 al 25, también vemos cómo es importante la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios: pero sean hacedores de la palabra. Es decir, no únicamente debemos de escuchar, no únicamente debemos de leer la palabra de Dios,
sí es bueno hacerlo, es muy bueno hacerlo, pero también es importante hacer la palabra de Dios, realmente ponerla por obra dentro de nuestras vidas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Entonces, ¿qué, hermanos? Este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, hermanos, como les decía, es importante poner en práctica la palabra de Dios. Y para esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues en primer lugar, como primer punto, es necesario un tiempo íntimo con Dios. Es necesario un tiempo íntimo con Dios. Vamos a ver Lucas 5, versículos 15 y 16. Lucas 5, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios: pero su fama se extendía más y más. Bueno, aquí hablando de Jesús, ¿verdad? Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces aquí podemos de repente llegar a pensar, ay, pues qué mala onda de Jesús, pues si mucha gente iba a él y le pedía que los sanara, que los escuchara, en fin. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Pues se apartaba. Pero que en este caso era lo más importante para Jesús, tener esa relación con Dios. Porque si no tenía esa relación con Dios, entonces no podía conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque recordemos que Jesús mismo dijo, yo no vengo a hacer lo que yo quiera, sino lo que Dios me pide. Entonces, por eso es importante tener ese tiempo íntimo, un tiempo regular, y hasta cierto punto llamarlo así, sistemático con Dios. Tener ese tiempo para que nos va a ayudar a crecer en el conocimiento, en el entendimiento de la palabra de Dios. Amén. Y también tener una relación viva con Él. ¿Cómo vamos a poder tener una relación si nosotros, o cómo vamos a poder conocer a una persona si nosotros vivimos aquí en México y la otra persona vive en Japón? ¿De qué forma? Bueno, pues nada más con el celular, chateando, haciendo videollamadas, pero eso cada cuándo es. Una vez al día, tal vez una vez a la semana, en fin. Pero ¿cómo va a ser realmente una relación para conocer a una persona? Con esa relación diaria que se tiene. Entonces, de esa misma forma, nosotros tenemos que tener esa relación diaria con Dios. Nosotros podemos tener de repente un tiempo en el cual podemos decir, ay, me sobran 5 minutos, pues bueno, vamos a dedicárselo a Dios, cuando no debe de ser así. Nosotros, hermanos, debemos de apartar un tiempo específico para estar con el Señor. ¿Por qué? Porque entonces, en ese momento, nuestro espíritu va a poder ser animado, va a poder ser renovado, fortalecido también, en ese tiempo regular, en ese tiempo íntimo con Dios. Y esto también da como un resultado el que nos vamos a capacitar, vamos a tener la capacidad para vivir como Dios realmente quiere que vivamos, como realmente desea Dios que sea nuestra vida. Y principalmente cuando pasamos por pruebas y por tentaciones. ¿Cuál va a ser la mejor forma de poder pasar esas pruebas y esas tentaciones? Sabiendo y reconociendo que tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Cómo va a estar Dios de nuestro lado? Estando junto a Él. Si nosotros estamos junto a Dios, Dios va a estar junto a nosotros. Entonces, como les decía, este tiempo, que sea un tiempo efectivo, un tiempo realmente fructífero, que nos ayude a crecer, que nos ayude a tener esa madurez espiritual, para que nosotros podamos entender
lo que Dios quiere hablar para nuestras vidas. No sé si en alguna ocasión le haya pasado que usted ha leído algún versículo de la palabra, lo lee y dice, pues sí, qué bonito, ¿no? Se oye bien, es bueno, ¿no? Pero de repente lo vuelve a leer, y más cuando estamos pasando por una prueba, y entonces es cuando Dios habla a nosotros y nos dice, aquí está la solución que estaba buscando. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios vamos a encontrar todas las respuestas a nuestras pruebas, a nuestras necesidades, a todo lo que acontezca en nuestra vida. La respuesta la tiene la palabra de Dios. Amén. Pero ¿cómo vamos a conocerla? Pues a través de la lectura, a través de tener ese tiempo especial con Dios. Y de aquí, hermanos, como un segundo punto, es que ese tiempo íntimo, el tiempo íntimo con Dios, tiene dos partes principales. Siempre debemos de buscar que en ese tiempo íntimo nosotros tengamos estas dos partes principales. La primera parte es la oración. ¿Y qué es la oración, hermanos? Es nada más el decir, Señor, vengo ante ti, perdóname, Señor, tengo esta necesidad, ayúdame, no sé, sáname, o ayúdame en mi economía, en fin, la necesidad que uno tenga. Y ya, eso es todo. No, hermanos, realmente la oración es una comunicación bidireccional con Dios. Es una comunicación en la cual yo estoy hablando con Dios, pero también debo de tener ese tiempo para esperar que Dios hable a mi vida. Amén. Nosotros hablamos con Él, debemos hablar con Dios, pero también debemos dejar ese tiempo para que Él nos hable. Siempre debemos de esperar. ¿Por qué? Porque siempre, es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Cuando pedimos algo, ¿cuál es la respuesta que queremos? Rápida. Pues que sí, que sea rápida, ¿no? Que sea a como yo quiero, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos cómo es que Dios quiere darnos esa respuesta, ¿no? Como decía hace rato mi hermana Kenny, ¿no? ¿Cuáles son las tres respuestas que podemos encontrar de parte de Dios? Puedes encontrar un sí, un no y un sí, pero todavía no es el tiempo, todavía falta un tiempo. Y en cada una de esas respuestas nosotros debemos de tener ese contentamiento. Y como les decía, la oración, dentro de esta primer parte de ese tiempo íntimo, la oración tiene también muchos aspectos, y dentro de estos aspectos que nosotros vemos es, en primer lugar, esperar en el Señor. Amén. Isaías 40:31, acompáñame, vamos a leer Isaías 40:31. Dice la palabra de Dios: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es decir, ¿quién nos dará esas fuerzas para enfrentar las pruebas? Dios. Dios es el que nos da esas fuerzas. También Salmos 27:14 nos dice: aguarda a Jehová, es decir, espera esa respuesta de parte de Dios. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Vemos en este salmo que nos está dando dos veces el esperar. En primer lugar dice: aguarda a Jehová o espera a Jehová, y al final nos dice: espera a Jehová. Entonces, ¿qué tan importante es el esperar la respuesta de Dios? Es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos esperamos a esa respuesta de parte de Dios, podemos tomar decisiones equivocadas. Entonces, por eso es importante siempre tener esa respuesta, esa respuesta de parte de Dios. Otro aspecto que podemos ver dentro de la oración es el interceder u orar por otros. También dentro de nuestra oración, dentro de esa oración íntima, dentro de esa oración especial que tengamos con Dios, debemos de interceder, de orar por otros. Ezequiel 22:30, acompáñanos a leer Ezequiel 22:30.
Dice la palabra de Dios, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice, hermanos? Y no lo hallé. 1 Timoteo 2:1 también vemos cómo Pablo hace esa exhortación, le hace esa recomendación a Timoteo acerca de el interceder, del ponerse, como lo vimos ahorita en Ezequiel, de ponerse en la brecha delante de otros. 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por algunos hombres, no, por todos, ¿verdad? Por todos los hombres. Entonces, también dentro de nuestra oración, de ese tiempo de oración, debemos de interceder, de orar por otros. Otro tercer aspecto que podemos ver dentro de la oración es pedir a Dios por lo que necesitamos. ¿Es bueno pedir a Dios? Sí, es bueno pedir a Dios, pero también recordemos que siempre debe de ser conforme a su voluntad. No a como nosotros lo queremos, como les decía hace un momento, sino como Dios lo desea para nuestras vidas. Mateo 7, versículos 7 al 11. Dice la palabra de Dios, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan. Entonces, hermanos, debemos de aprender siempre a aceptar la respuesta de Dios. Amén. Sea cual sea, siempre debemos de aceptar esa respuesta. Otro aspecto importante dentro de la oración es escuchar a Dios. Debemos dejar ese tiempo, como les decía, para poder escuchar a Dios. Juan 10:27. Juan 10:27 dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, si nosotros realmente nos decimos ser hijos de Dios, ¿qué debemos de hacer? Escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios, reconocer la voz de Dios y, ¿qué dice al final? Seguirla, aceptar la voz de Dios, la voluntad de Dios dentro de nuestras vidas. También dentro de la oración, otro aspecto importante es el estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Efesios 6, versículos 10 al 18. ¿Por qué es importante esto? Bueno, aquí vemos cómo de igual forma el apóstol Pablo les hace esa advertencia, les hace esa recomendación acerca de la oración, de por qué debemos de orar. Todo, pero sí quería que lo tuvieran. Vamos a leer el versículo 10, el versículo 11, porque pues bueno, yo sé que todos los demás versículos ya se la saben, ¿verdad? Porque diariamente estamos leyendo la palabra de Dios, ya se la saben. Entonces, que habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces, el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. De ahí, hermanos, vamos a brincarnos al 17 y 18, en donde dice, y tomen el yelmo de la salvación y la espada. ¿Cuál espada, hermanos? Del Espíritu. ¿Qué es qué, hermanos? La palabra de Dios, es decir, la Biblia. Después dice el versículo 18, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quién, hermanos? Por todos los santos. Es importante, hermanos, tener siempre esa relación con Dios, ese tiempo íntimo con Dios, ese tiempo de oración con Dios, pero dando ese tiempo adecuado a Dios. No el tiempo que nos sobra, sino un tiempo especial para Dios. Otro aspecto importante que debemos de considerar dentro de nuestra oración es el agradecer a Dios. Yo creo que todos tenemos mucho por qué agradecer a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad o den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Dar gracias en todo se refiere a las cosas buenas, las cosas malas, todo lo que nos acontece en nuestro día a día debemos de dar gracias. En las cosas buenas, bueno, es obvio, ¿verdad? Que nosotros, si nos va bien en el trabajo, ay, gracias Señor porque me fue bien. Si nos va bien con la familia, ay, gracias Señor porque estoy bien con mi familia. Pero si nos va mal en el trabajo, ¿damos gracias o no damos gracias? Amén. ¿Por qué a lo mejor dirán, ay, pero ¿por qué debemos de dar gracias si nos va mal en el trabajo? Bueno, porque a pesar de que nos vaya mal en el trabajo, sabemos que Dios está con nosotros. Aleluya. Sabemos que Dios, si por algún motivo no nos pagaron en esta semana, ay Señor, pues tú susténtame. No sé cómo le voy a hacer, pero confío en ti, en que tú me sustentarás. Y entonces, ya cuando llega ese sustento, entonces ya estamos alegres. O desde antes debemos de estar alegres. Debemos de estar confiados, debemos de tener esa fe en Dios. ¿Por qué? Tenemos tenemos un Dios vivo o un Dios muerto. Dios vivo. Un Dios vivo. Entonces, si tenemos un Dios vivo, nuestra fe también debe de estar viva. Debemos de tener esa fe en nuestro Dios. Primera de Timoteo 2:1, como ya habíamos leído, les exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias. Entonces, siempre debemos en nuestro día a día tener esa oración, ese agradecimiento de nosotros hacia Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Otro aspecto importante de la oración es el ofrecer alabanza a Dios como un sacrificio. También es válido que dentro de nuestra oración nosotros podamos cantar una alabanza a nuestro Dios. ¿Para qué son las alabanzas, hermanos? ¿Nada más para poder sentirnos alegres? ¿Nada más para poder estar, aquí casi no acostumbramos, ¿verdad? Para estar danzando, sintiéndonos alegres? No, ¿verdad? ¿Para qué es? Para dar gracias a Dios, para exaltar el nombre de Dios. Entonces, dentro de esa misma oración, nosotros también podemos entonar un canto durante ese tiempo de oración. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 vemos cómo se nos exhorta también a que hagamos esto, a que siempre estemos alabando también el nombre de Dios. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, qué tan importante es que dentro de nuestra alabanza nosotros nos podamos sentir gozosos. Es mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios siempre es bueno con nosotros. Entonces, imagínense, hermanos, como luego les digo a los jóvenes, imagínense cuando suceda el tiempo milenial, que tengamos que estar o que ya estemos viviendo junto a Dios por la eternidad. ¿Cómo vamos a estar exaltando el nombre de Dios? Día y noche. Entonces, realmente vamos a demostrar ese gozo de estar delante de la presencia de Dios, o nada más vamos a estar, yo danzaré como David.
ya, ¿no? Ya, nada más así. Ahora imagínense, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que los ángeles que están diciendo día y noche, santo, 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 no se cansan de decirlo. Entonces, de esa misma forma, nosotros también debemos siempre de alabar el nombre de Dios con gozo, estar gozosos por todo lo que Dios hace por nosotros. También otro aspecto de la oración es el pedir a Dios que perdone nuestros pecados. Ay, pero ¿por qué, hermano? Pues si yo no robo, yo no mato, yo me porto bien, yo ofrendo, yo diezmo, ¿no? Pero pues bueno, la pregunta que siempre les hago, ¿y mentimos? Sí. ¿Y el mentir es un pecado? Sí. Entonces, también debemos de pedir perdón. Muchas veces lo hacemos de forma inconsciente, ¿verdad? Como les daba el ejemplo la otra vez, ¿no? Que tenemos una cita con alguien y se nos hizo tarde y suena el teléfono y, ay, oye, ya vienes para acá, sí, ya voy, ya estoy, esperando la combi, ¿no? Y apenas nos vamos levantando, ¿no? Entonces, bueno, ay, es que es una mentira blanca. Bueno, no hay mentiras ni blancas, ni negras, ni rojas, ni azules, ni de ninguno. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los mentirosos no entrarán. Obviamente, pues no quiero decir que, ay, pues es que ya hice eso, ya me voy a ir al infierno. No, pero debemos de tener ese cuidado de que una mentira no se vuelva una constante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque entonces, ahí sí, ya nos volvemos mentirosos. Entonces, dentro de la oración, pedir a Dios que perdone nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué es importante hacerlo? Bueno, en Mateo también Jesús les da esta exhortación. Mateo 6:12 dice, y perdónanos dentro de lo que es cuando les enseñó la oración, ¿verdad? Del Padre Nuestro, el modelo que debemos de seguir. Dice, y perdónanos nuestras deudas, y deudas, pues bueno, viene también lo que son pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué, hermanos? ¿Quién nos ha perdonado primero? Jesús nos ha perdonado a nosotros. Entonces, nosotros también debemos de aprender a perdonar a otros. Amén. Ya no es dentro de la oración, sino ese tiempo, como les decía, que tiene dos partes principales, ese tiempo de oración. Una es la oración y la otra es la palabra de Dios. Porque es importante también que dentro de nuestro tiempo de oración estemos leyendo la palabra de Dios. Bueno, porque Dios nos habla a través de una lectura bíblica. Dios nos habla a través de su palabra. Salmos 119, 105. Yo sé que ya también todos se lo saben. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí leen la palabra de Dios, eso es bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Bueno, si tú estás pasando por una situación difícil, estás, vamos a llamarlo así, en ese cuarto oscuro y no sabes a dónde ir, la palabra de Dios alumbrará tu camino, alumbrará tus decisiones, te dirá qué es lo que debes de hacer. Entonces, dentro de esa misma oración, dentro de ese mismo tiempo, también debemos de orar y también leer la palabra de Dios, porque es en esos momentos cuando Dios nos habla todavía más a nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo debemos nosotros de tener este tiempo íntimo? Bueno, como tercer punto, sugerencias para hacer que tu tiempo íntimo funcione. Sugerencias para hacer que tu tiempo íntimo funcione. Como les decía al principio, no debemos de tener un tiempo con Dios solamente del tiempo que nos sobre. El decir, tengo 5 minutos, vamos a orar. No, debemos de tener un tiempo especial para poder estar en esa comunión con Dios. Para esto, en primer lugar, debemos de elegir
un lugar tranquilo, un lugar en el cual, pues bueno, en este tiempo en el cual nosotros nos vamos a encontrar con Dios, pues bueno, no debemos de tener ninguna interrupción. ¿Qué pasó cuando se les dio la ley a los judíos? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿Estuvo con ellos todo ese tiempo cuando Dios le estuvo dictando la ley? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? También se apartó. ¿Qué es lo que hizo muchas veces Jesús mismo? Se apartó también para tener ese tiempo de oración. Entonces, como leímos hace rato, ¿qué es lo que hizo Jesús? Se apartó, fue a un lugar solo para poder estar en oración. Entonces, el mismo Jesús, vemos en Mateo 6:6, cómo exhorta a tener ese tiempo íntimo, ese tiempo a solas con Dios. Mateo 6:6 nos dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Marcos 1:35 también vemos nuevamente cómo Jesús tenía por costumbre, tenía de una forma sistemática el hacer esto. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Buscaba ese lugar solitario para no tener interrupciones. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el cual nosotros debemos de estar muy atentos a lo que Dios nos quiera hablar. Si tenemos interrupciones, muchas veces no vamos a dejar o no vamos a poder escuchar cuando Dios hable a nosotros. Mateo 14:23 también vemos que dice la palabra de Dios: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces vemos como aquí dice que se fue a orar aparte. Es decir, aquí vemos que ni siquiera sus discípulos estaban con él. Jesús estaba solo. Ahora aquí la pregunta importante es: ¿creen que Jesús hubiera necesitado realmente estar solo para poder orar? Digo, sabiendo que pues Jesús seguía teniendo esa divinidad, ¿no? Porque la gloria, pues todavía se había despojado de su gloria nada más, pero él todavía seguía teniendo esa divinidad. Pero aquí lo que nosotros vemos es, pues sí, efectivamente, era necesario que Jesús fuera y se apartara para orar. En primer lugar, como les dije hace un momento, para poder saber qué es lo que debía de hacer de acuerdo a la voluntad del Padre. Pero sobre todo, ¿qué somos nosotros, hermanos? ¿O cómo nos decimos ser? Cristianos, ¿verdad? Entonces, cristianos, seguidores de Jesús o de Cristo, ¿verdad? Y si Cristo lo hacía, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Hacerlo también. Tener ese tiempo íntimo con Dios. Buscar ese lugar apartado para nosotros tener ese tiempo con Dios. Otra sugerencia también, pues es el elegir un tiempo definido. Como les decía hace rato, no es el decir me sobra tanto tiempo y lo voy a dedicar a Dios. No, al contrario, nosotros tenemos días muy ocupados, tenemos días en los cuales decimos, híjole, necesito un día de 26, 27 horas, ¿verdad? Porque las 24 horas no me alcanzan. Bueno, pues aún así nosotros debemos de tener ese tiempo especial con Dios, apartar ese tiempo con Dios para poder tener ese tiempo íntimo con Él, para poder hablar con Él, escucharlo y poder, como les decía antes, interceder por los demás, hacer nuestras peticiones, en fin, todo lo que nosotros podamos estar hablando con Dios. Daniel 6:10, vemos un ejemplo de cómo Daniel tenía ese tiempo especial, ese tiempo específico
para estar a solas con Dios. Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces Daniel tenía ya apartado ese tiempo. 3 veces al día oraba. No sé, tal vez lo hacía una vez en la mañana, una vez en la tarde y una vez en la noche. ¿Y cuántas veces nosotros oramos, aunque sea una vez al día? ¿Cuántas veces realmente dedicamos un tiempo para Dios en nuestro día a día? Y esto dice aquí que lo hacía todavía, porque aquí lo vemos cuando ya era prisionero, cuando ya no estaba en su tierra, ¿verdad? Y desde antes ya lo hacía así. Entonces nosotros también debemos de tener ese tiempo especial con Dios, buscar tener ese tiempo especial con Dios. Posiblemente sea en la mañana. Bueno, yo me levanto, no sé, a las 6 de la mañana para irme a trabajar. Bueno, pues yo creo que no estaría de mal levantarnos a las 5 y tener, aunque sea 40, 50 minutos de oración. O yo llego temprano del trabajo, bueno, pues si me voy dos horas al gym después del trabajo, pues nada más me voy una y pues una me pongo a orar con el Señor. No sé, cada quien tiene sus propias dinámicas dentro del día a día, pero lo importante es el buscar ese tiempo. ¿Por qué? Porque hay algo importante que debemos de entender. Dios merece nuestro mejor tiempo. Amén. Dios merece que nosotros apartemos esa cantidad de tiempo cada día para poder estar con Él. Tenemos muchas cosas, como les decía, por qué agradecer a Dios. Primeramente, el que podamos conocerle, el que le hemos podido conocer, el que ha podido, el que nos ha perdonado, ¿verdad?, nuestros pecados, el que tenemos esa promesa de una vida eterna junto a Dios. Entonces yo creo que eso es parte importante de que nosotros nos esforcemos día a día a tener ese tiempo especial con Dios, a que nosotros dediquemos ese tiempo especial con Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice, ¿verdad?, que nuestra vida siempre debe de ser para Dios, para agradar a Dios. Amén, amén. Y lo importante aquí es que durante ese tiempo que nosotros le dediquemos a Dios, sea un tiempo de calidad, no sea un tiempo de cantidad. Porque nosotros podemos decir, bueno, es que yo soy ama de casa y pues me sobra mucho tiempo en la tarde y voy a estar 3 horas orando al Señor. Pero dentro de esas 3 horas, ¿cuántas o cuánto tiempo realmente es efectivo dándole ese tiempo íntimo con Dios? Lo importante es la calidad que nosotros dediquemos a ese tiempo con Dios. Cuarto punto, vamos a ver otros consejos más que en este caso aplican para la palabra de Dios, para cuando nosotros leamos la palabra de Dios. Entonces, como cuarto punto, consejos para la lectura bíblica. Consejos para la lectura bíblica. Entonces, aquí nosotros, cada vez que empecemos a leer parte de la palabra de Dios, porque recordemos que una parte de ese tiempo íntimo es la oración, pero también otra es la palabra de Dios. En primer lugar, debemos de pedir al Espíritu Santo que sea nuestro maestro y consejero, que nosotros podamos aprender la voluntad y los caminos de Dios. ¿Qué es lo que desea Dios para nosotros? ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Porque recordemos qué es lo que dijo Jesús antes de su ascensión. Yo ya no voy a estar aquí, voy a parafrasear, pero les dijo, ya no voy a estar aquí, pero les dejo al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a estar guiando también a nosotros dentro de la lectura de la palabra de Dios. Entonces pidamos ese discernimiento a través del Espíritu Santo. Juan 16,
13, 14. Juan 16, 13, 14. Dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí vemos que Espíritu está con mayúscula, ¿verdad? Entonces se refiere al Espíritu Santo. Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. ¿Cuál es toda la verdad? La palabra de Dios. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Muy parecido a lo que hizo Jesús, ¿verdad? Jesús no, como les decía, el que dijo: yo no vengo a hacer lo que yo quiera, sino lo que Dios Padre me esté indicando hacer. Versículo 14: Él me glorificará, es decir, el Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces es importante que nosotros, cada vez que iniciemos una lectura, pidamos ese discernimiento, esa guía del Espíritu Santo, para que Dios hable a través de su palabra a nuestras vidas. Y algo que muchas veces nos cuesta trabajo es, como segunda característica dentro de los consejos para la lectura bíblica, es aceptar lo que Dios está diciendo a través de la palabra de Dios. Y esto porque es importante que nosotros lo aceptemos. Recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, debemos de aceptar lo que está en ella. Sea bueno o sea malo lo que estemos pasando en nuestra vida, siempre debemos de aceptar la voluntad de Dios. Hebreos 3, versículos 7 y 8. Hebreos 3, versículos 7 y 8. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Entonces, muchas veces, como les he dicho, la palabra de Dios nos confronta, nos exhorta, ¿no? Si nosotros decimos, si nosotros parte de nuestra vida pues es que yo me dedico a robar, y entonces de repente leemos en el Antiguo Testamento: no robarás. ¿Pero por qué? Pues digo, si ya gracias a eso tengo una buena vida, tengo mis carros, tengo mi casa, pues, ¿qué tiene de malo el robar, ¿no? Bueno, la palabra de Dios te está diciendo: no robarás. Entonces, muchas veces nosotros no queremos aceptar la palabra de Dios. ¿Por qué? Como les decía, muchas veces siempre queremos escuchar de Dios lo que a nosotros nos conviene y no lo que Dios desea para nuestra vida. Entonces, nunca, hermanos, endurezcamos nuestros corazones a la palabra de Dios. Si Dios nos exhorta en algo, es por nuestro bien. Si Dios nos felicita por algo, pues es también por nuestro bien. Entonces siempre debemos de estar atentos a la palabra de Dios. Hebreos 4, adelante, el capítulo siguiente, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero, ¿qué dice? No les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, hermanos, nosotros, si ya tenemos esa fe puesta en Dios, esa fe puesta en ese sacrificio, en esa promesa que nosotros tenemos, entonces debemos de aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. A veces va a ser difícil poderla aceptar. ¿Por qué? Porque, pues bueno, todavía tenemos emociones, tenemos esos sentimientos, ¿verdad? Pero aún así, todo obra para bien dentro de nuestras vidas. Amén.
Romanos 10:17 nos habla acerca de lo que les decía, de el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de eso viene nuestra fe. Nosotros, pues bueno, ya sabemos, no hemos conocido a Jesús de una forma física, como en aquel tiempo lo conocieron los judíos, pero lo conocemos a través de la palabra de Dios, a través de todo lo que viene escrito acerca de él. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, nuestra fe siempre debe de estar sustentada en lo que viene escrito en la palabra de Dios. También nosotros, como otro consejo para la lectura, es el hablar las escrituras en voz alta, es decir, en oración, en alabanza. Esto también lo debemos de hacer para nosotros mismos, para que nosotros estemos alimentando nuestro espíritu, estemos edificando la fe y para liberarnos también. ¿Liberarnos de qué? De los pecados. Y también nosotros debemos hablar en voz alta las escrituras, también en contra de Satanás. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos palabras de la escritura, entonces nosotros podemos a través de ellas resistir esos ataques de Satanás hacia nuestras vidas. Un ejemplo lo vemos en Jesús. ¿Qué pasó antes de que Jesús iniciara su ministerio? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Estuvo orando 40 días en el desierto. Después, ¿qué pasó? Se le presentó Satanás y lo tentó. ¿Y de qué forma contestó Jesús? En Mateo 4:7 dice, Jesús le dijo, escrito está. Y en cada una de esas tentaciones que el diablo le puso a Jesús, siempre Jesús contestó, escrito está. Entonces, ¿cómo vamos a resistir nosotros esas tentaciones de parte de Satanás? De la misma forma, a través de la palabra de Dios. Otra sugerencia más para la lectura es meditar en la palabra. Proverbios 4, versículos 20 al 23. Proverbios 4, versículos 20 y 23. Porque nosotros, como leímos hace rato, no solamente debemos de leer la palabra de Dios y, pues ya la leí, pues ya, qué bonito estuvo. No, sino que también debemos de meditar en la palabra. ¿Y qué es el meditar? Escudriñarla, estarla entendiendo qué es lo que Dios nos está hablando a través de la palabra. Proverbios 4:20 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, también en Josué 1:8 nosotros vemos esta exhortación. Cuando en Josué leemos que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, siempre debemos de estar en esa oración, en esa lectura constante de la palabra de Dios. La oración y la lectura también son o deben de ser de lo más importante dentro de nuestra vida como cristianos. Y como otro punto, consejos para la oración. ¿De qué forma nosotros debemos de orar? ¿Cuál es la forma en la que nosotros debemos de estar haciendo ese tiempo de oración? En primer lugar, pues bueno, iniciar esa oración con acción de gracias. Dar gracias, alabar a Dios también por todo lo que hace en nosotros de forma personal, por todo lo que nos da día a día, por todo lo que también nos quita en el día a día, porque a lo mejor
de eso que nos ha quitado nos puede llevar a ser un tropiezo en nuestra vida. Entonces debemos de agradecer lo que nos da y lo que nos quita. ¿Por qué? Porque es bien para nosotros. También debemos de confesar cualquier pecado, cualquier actitud no perdonada, y que en ese momento el Espíritu Santo nos traiga a la mente. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les decía, ¿no? Sucede que mentimos de una forma sin querer, ¿no? De una forma que, pues mentí, ni cuenta me di, ¿no? Entonces también nosotros debemos de pedir por esos pecados que muchas veces no nos damos cuenta cuando los hacemos. Y también orar y pedir las cosas que necesitemos de forma personal, pero también recordar en pedirlo en fe, tener esa fe de que Dios nos puede sustentar, nos puede suplir por esa oración que nosotros estamos haciendo. Pero también recordemos que todo es conforme a la voluntad de Dios. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mateo 6:33 nos dice: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Pero en 1 de Juan 5, 14 y 15, vamos a leerlo, 1 de Juan 5, 14 y 15, ¿no? Porque decimos, bueno, pero es que estos versículos nos dicen que pidamos todo lo que queramos y Dios nos los va a dar, ¿no? O sea, no hay problema por eso, porque Dios nos va a dar todo. Bueno, pero 1 de Juan 5, 14 y 15 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué, hermanos? Conforme a su voluntad, entonces ¿qué pasa? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces todo debe de ser conforme a su voluntad. Quiero 1,000,000 de pesos, pero conforme a tu voluntad. ¿Qué crees? Pues no, porque ese 1,000,000 de pesos te va a desviar del camino. Híjole, hay que aceptarlo, hermanos. Tener siempre esa aceptación de la palabra de Dios, de lo que Dios desea para nuestras vidas. También recordemos orar e interceder también por los demás, por todos, ya sea amigos, parientes, inconversos, por la iglesia, no sé, del gobierno también, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que estamos muy mal como país, y oramos por nuestros gobernantes. Dentro de nuestro tiempo de oración personal, oramos por nuestros gobernantes. ¿Quién pone a los gobernantes? Dios. Dios los pone. Entonces debemos de orar también por ellos, por los misioneros también, que van y predican la palabra de Dios. Entonces, que el Espíritu Santo, hermanos, dentro de nuestra oración sea el que guíe ese tiempo de oración, ese tiempo íntimo con Dios. Y por último también, siempre dar gracias a Dios por esa oración contestada. No importa, como les decía, cuál sea esa respuesta. Siempre dar gracias cuando Dios conteste nuestra oración, conteste nuestra petición. Entonces siempre debemos dejar ese tiempo para que Dios hable a nosotros de forma personal. No buscar una respuesta rápida, no buscar una respuesta de que, es que ya necesito que me confirme porque ya mañana tengo que tomar la decisión. No, siempre debemos de esperar a la respuesta de parte de Dios a nuestra petición, a nuestra oración. Y pues por último, hermanos, ya para terminar, es importante entonces tener ese tiempo íntimo equilibrado, tener un tiempo, dejar ese tiempo tanto para la lectura bíblica, tanto para la lectura de la palabra de Dios, como para la oración, porque no es nada más
uno u otro. Los dos vienen de la mano. Tanto la oración como la palabra de Dios deben de ser parte de nuestro tiempo íntimo con Dios. Estar atentos durante el día para poder aplicar, que nosotros apliquemos y compartamos lo que hemos aprendido de Dios durante ese tiempo íntimo con Él. Porque siempre Dios nos habla a nosotros con un propósito. Y ese propósito puede ser para bendecirnos a nosotros o para que nosotros podamos bendecir a alguien más. Recordando lo que dijo Santiago 1:22, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No solamente debemos de escuchar, pues sí, Dios nos habló de esto, Dios me habló de esto y ya. También debemos de hacerlo, también debemos de compartir la palabra de Dios. Y nosotros debemos de permanecer siempre en contacto con Dios, a través de la oración en todo el día. Muchas veces va a ser difícil el que podamos estar orando y leyendo la palabra de Dios, ¿no? No sé, vamos en el transporte y a lo mejor se nos dificulta el poder estar leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y más cuando viajamos en el metro, ¿verdad? En horas pico, ¿verdad? Que no caben, que parecemos sardinas enlatadas, ¿verdad? Que no podemos ni movernos, ¿no? Y si dicen, pues me voy a ir a la derecha, pues si todos se van a la derecha, pues todos nos vamos a la derecha, a la izquierda, ¿no? Pero todos juntos, ¿por qué? Porque no podemos caminar, ¿no? Pero bueno, también debemos de tener ese tiempo, buscar ese tiempo, tener ese tiempo en el cual nosotros podamos tener esa oración y esa lectura de la palabra de Dios. Recordemos lo que dijo Jesús cuando les refirió la parábola, únicamente la primera parte, Lucas 18:1, acerca de la viuda y el juez. Este grupo de alabanzas, sí. Dice Lucas 18:1, dice la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre ¿qué, hermanos? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y bueno, lo demás no se los leo porque ya se lo saben, ¿verdad? De la viuda y si no se lo saben, pues bueno, ya tienen una lectura que hacer, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vemos es que Jesús dice, orar siempre, dar gracias siempre por todo. No es necesario el estar, no sé, sucedió algo durante el día y ya me pongo, dejo de hacer todo lo que estoy haciendo, voy caminando a media calle y sucede algo por lo que puedo dar gracias a Dios y me pongo a orar ahí de rodillas delante de todos. No, ¿verdad? Pero sí el poder decir, Señor, gracias por, no sé, porque tú me libraste de un accidente, gracias porque tú me has bendecido en el trabajo, una oración tal vez breve, pero que sea de calidad. Una oración en la cual digamos, Jesús, gracias, Dios, gracias por esto. Entonces, hermanos, la exhortación es a que tengamos ese tiempo durante toda la semana, todos los días, tengamos ese tiempo especial, ese tiempo íntimo con Dios, para poder tener ese estudio profundo de la palabra de Dios y esa oración más intensiva con el Señor, el que nosotros podamos tener ese tiempo. ¿Es bueno tener estos tiempos? Sí, es bueno, pero también es importante que tengamos esos tiempos personales con Dios. Aquí los tenemos de forma congregacional, los tenemos con todos los hermanos, tenemos la coinonía con todos los hermanos, pero también es importante ese tiempo de nosotros con Dios, como Jesús lo hacía. Muchas veces estaba rodeado de personas, pero Jesús se apartaba a orar. Y nuestra vida también debe de ser así, tener ese tiempo especial con Dios. Oremos, hermanos, vamos a dar gracias. Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar aquí, Señor, Amén, Señor, aprendiendo de ti y de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado la importancia de tener ese tiempo íntimo contigo, Señor, ese tiempo íntimo contigo para que tú, Señor, puedas guiar nuestros pasos, para que tú, Señor, nos sigas
indicando cuál es el camino correcto. Que tú nos sigas indicando, Señor, qué decisiones tomar en esos tiempos difíciles, Señor. Te ruego, Padre, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Y te ruego, Señor, si alguno de ellos está pasando por alguna prueba, alguna tribulación, el tener que tomar una decisión importante, Señor, que tu Padre le permitas durante ese tiempo personal, ese tiempo íntimo contigo, que ellos puedan tener esa respuesta correcta de parte de ti, Señor. Pero sobre todo, Padre, que también puedan aceptar tu voluntad, Señor, en cada una de las decisiones que tú tengas para cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder escuchar de ti, tu palabra, de poder escuchar esa respuesta, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús por cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén, Señor.